la planificación inicial. Eso es. Pues nada, buenos días, bienvenidos todos. Eh, Estamos en el segundo workshop de Horizon. Sabéis que esto es un foro pues pequeño, reducido, un poco que intentamos tratar temas transversales que puedan interesar tanto pues a las startups que han participado en la edición de Horizon como a las empresas líderes. Nosotros como Sodena estamos inmersos en un tema que para nosotros es muy importante y yo creo bueno, que así es para todos, ¿no? Que es el tema de ASG y estamos trabajando con Atalea en la inversión responsable. Agradezco a Álvaro, a, a Esteban, que hemos tenido un cambio de última hora, que Juan Carlos de CO2 Revolution pues tiene unos problemillas de salud, y a Emilio que se conectará en breve. Y nada, doy paso a Pilar, que hará la introducción. Pues muy bien. Gracias, Vicky. Buenos días a todos y a todas, según. Espero que estéis bien todos, de salud sobre todo. Recuerdo que hace menos de un mes y medio tuvimos la oportunidad de vernos, no tocarnos, pero participar en el primer taller de Horizon, ¿no? Y en ese taller lo que trabajamos fue el concepto de innovación abierta. Hoy, ¿no? En esta ocasión, yo creo que, bueno, para mí es un placer, como directora gerente de Sodena, pues daros la bienvenida a este segundo taller, ¿no? Que en esta ocasión trata sobre algo o un concepto y unos criterios que están muy en boga, ¿no? Que son los criterios ASG, ¿no? Criterios que creo que van a incorporar, ¿no? En su práctica y en su praxis, pues un camino hacia el éxito de muchas compañías, ¿no? Yo creo que tiene relevancia, la tenía hace ya años, pero en este momento pues se ha acelerado, ¿no? Es relevante el desarrollo y la sostenibilidad en todo nuestro entorno. Como sabéis, bueno, pues el objetivo de estos talleres siempre ha sido ser un punto de encuentro, de debate y aprendizaje entre los y las participantes de Horizon y personas emprendedoras y grandes empresas. Creemos que esos dos mundos tienen mucho que aprender, ¿no? Conjuntamente, y por lo tanto sus visiones siempre son interesantes compartir. En esta ocasión, para tratar la importancia de la implementación de estos criterios ASG, ¿no? Los criterios ambientales, sociales y de gobernanza, en las compañías contamos con tres experiencias y puntos de vista diferentes. En primer lugar, tenemos a Álvaro Molina, socio y consultor de Atalea Partners, que nos va a contar qué son y cómo afectan los criterios ASG en el éxito de las compañías. Álvaro tiene amplia experiencia como consultor en estrategia y puesta en marcha de modelos de integración de ASG en capital riesgo. Emilio Tejedor es responsable de Medio Ambiente y Calidad de Iberdrola y responsable del programa Árboles y de la iniciativa Bosque Busca Pueblo para Crecer. En ambos proyectos, que están totalmente alineados con los criterios ASG, ha colaborado junto a Iberdrola, nuestra empresa apoyada CO2 Revolution, que a su vez fue finalista en esta aceleradora Horizon. Por parte de CO2 contamos con Esteban Obregón, director adjunto de la compañía, ya que Juan Carlos Sesma, director general, no ha podido acompañarnos por encontrarse indispuesto. CO2 está especializada en la reforestación con drones y semillas inteligentes, con el objetivo de seguir impulsando las energías renovables y la biodiversidad, y considera la sostenibilidad como la actividad principal de su negocio. Por supuesto, quiero aprovechar para agradecerle su participación y presencia en este taller, ya que poder contar con ellos es lo que hoy da valor, ¿no?, a este workshop. Pues comenzamos con Álvaro Molina de Atalea, que nos contará su experiencia. Posteriormente daremos paso a las prácticas, ¿no?, a los casos prácticos de Iberdrola y CO2 Revolution, y finalmente cerraremos el taller con un turno de preguntas y debate entre los y las participantes. Os animo a que participéis y aprovechéis esta oportunidad. Sin más dilación, cedo la palabra a Álvaro Molina. Álvaro. Muchas gracias, Pilar, y muchísimas gracias a todo el equipo de Sodena por invitarme a participar en este foro, en este taller, que me parece además apasionante la iniciativa. Yo os voy a contar, pues bueno, en 5 puntos, cómo vemos nosotros la manera en la que contribuye la ESG al éxito de las compañías, ¿vale? Para eso he preparado una pequeña presentación que me va a servir de apoyo,
¿vale? Y que os voy a proyectar si sale todo bien, porque soy un poco torpe, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Si lo consigo. ¿La veis? Sí. Fenomenal. Estupendo. Bueno, pues os cuento brevemente qué es Atalea, ¿vale? Nosotros somos una consultora que nos dedicamos a la ESG y la inversión de impacto y trabajamos fundamentalmente para lo que se conoce como mercado privado, ¿vale? Nuestra base fundamental de clientes con los que trabajamos la ESG es gestoras de private equity y gestoras de venture capital, ¿vale? Aunque también trabajamos para compañías, ¿vale? Sobre todo para las participadas de nuestros clientes. Entonces, ¿cómo afectan los criterios ASG en el éxito de las compañías? Bueno, lo primero que permite la ASG es alinear las compañías y alinear la estrategia de la compañía con un nuevo modelo económico que vamos a ver ahora. El mundo está cambiando y cada vez tiene más relevancia lo que se denomina el capitalismo de los grupos de interés o el stakeholder capitalism, que es un concepto que abordaremos ahora, ¿vale? Lo segundo, permite dar respuesta a una regulación creciente. Y vamos a ver ahora, pues, muchas de la regulación que afecta a los que sois inversores y estáis incorporados en este foro, ¿vale? Y a las grandes empresas, que ya sabéis la carga normativa que implica todo esto de la sostenibilidad. Vamos a hacer unos remarks sobre la regulación más importante. Luego otra de las grandes ventajas de la ESG es que facilita el acceso a la financiación, ¿vale? Y ahí comentar con vosotros que no es solo la financiación desde el punto de vista del equity, ¿vale? En el que cada vez más nuestros clientes, por ejemplo, gestoras de capital riesgo y gestoras de venture capital, pues quieren invertir en compañías que tengan la ESG trabajada, ¿vale? Sino que además, en términos de financiación bancaria, pues empieza a ser un más, ¿no? Nosotros estamos ayudando ahora a muchísimos clientes nuestros en los procesos de financiación o refinanciación de operaciones indicadas, ¿vale? En los cuales, pues, los criterios ESG es uno de los temas, indicadores ESG se incluyen en los covenants de manera habitual, con lo cual, pero bueno, eso en grandes operaciones. En operaciones más pequeñas, cada vez hay más incentivos para los bancos para incorporar criterios ESG en su financiación. Luego, contribuye al proceso de generación de valor. La ESG contribuye al proceso de generación de valor y esto es de dos formas. Por un lado, permite gestionar adecuadamente ciertos riesgos en las compañías, con lo cual, pues, al disminuir el perfil de riesgo de la compañía, pues, incrementa su valor. Y por otro lado, pues, hay muchísimas temáticas, entre las cuales hoy vamos a ver alguna, en las que existe una enorme capacidad de generación de valor. Veremos otros ejemplos, reducción de costes, etcétera, ¿vale? Y, por último, la ESG es fuente de innovación y hoy tenemos ejemplos aquí entre las compañías o entre mis compañeros de taller, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que vamos a hacer una introducción nosotros en el último punto a lo que va a venir después, ¿no? Entonces, sin más dilación, comentaros el contexto, ¿no? Entonces, para nosotros, el contexto en el que la ASG cobra más importancia es en un mundo que cambia y aquí lo pintamos en 4 grandes tendencias, ¿no? Pero bueno, es solo por realmente fijar un marco dentro del cual exponer un cambio global, ¿no? Por un lado, una cuarta revolución industrial hiperdigitalizada y súper transparente, en el que se conoce lo que hacen las compañías. O sea, la transparencia es una característica fundamental de un nuevo mundo en el que lo que tú haces como compañía se conoce de manera inmediata, donde lo que se conoce de manera inmediata está sujeto al escrutinio de una serie de stakeholders que cada vez son más activos, que además esos stakeholders tienen la capacidad de comunicar lo que haces o de o de compartir lo que haces a nivel global a través de las redes sociales
que esos stakeholders, y uno de ellos importantísimo para vosotros, son los inversores, lo que piden a las compañías ya no es solo un beneficio, sino piden cumplir con unos objetivos sociales. Es lo que se empieza a entender como el trinomio rentabilidad, riesgo, impacto, que es un cambio radical en la forma de entender las finanzas. Y por otro, como bien conocéis, pues el creciente foco de los inversores en la sostenibilidad y en los aspectos de sostenibilidad, ¿vale? Y estas 4 grandes tendencias, además, pues se ven impulsadas por 2 grandes agendas globales, ¿vale? Que es de las pocas cosas en las que hemos conseguido el mundo ponernos de acuerdo, ¿vale? Que son, o casi todos de acuerdo, que son los acuerdos de París, que es una respuesta global a la amenaza contra el cambio climático, y la Agenda 2030, ¿vale? Con 2 objetivos que nos ponemos a nosotros mismos a nivel global, que es luchar contra el cambio climático y poner fin a la pobreza y el hambre, ¿vale? Y esto, las 4 tendencias que hemos comentado antes y estos 2 grandes acuerdos globales están cambiando el mundo, ¿vale? Entonces, la ESG lo que permite a nivel de cada empresa, sea grande o sea pequeña, el tener en cuenta los factores medioambientales, sociales y de buen gobierno en la gestión de mis compañías, ¿vale? Lo que me permite es alinearme con estas grandes tendencias, dar respuesta a mis stakeholders, gestionar además reputacionalmente mi compañía en un mundo en el que tienen muchísimo poder, y además incluir iniciativas de sostenibilidad que son valoradas por mis inversores. En el ámbito medioambiental me permite además alinearme con los acuerdos de París. O sea, si yo soy una compañía que mido huella, ¿vale? La reduzco y la compenso, cosa que va a salir hoy en un tema hoy de manera material en las conversaciones que vamos a tener, pues ya de alguna manera yo como pequeña compañía tengo la capacidad de contribuir al cumplimiento de los acuerdos de París, ¿vale? Y en la Agenda 2030, si yo soy capaz de marcar o de estratégicamente alinear mi actividad con la consecución de unos objetivos de desarrollo sostenible, pues me estoy alineando con la Agenda 2030. Con lo cual, todos tenemos responsabilidad de esto. Y es la ESG la que me permite dar respuesta a estos grandes retos y a este cambio de mundo, ¿no? que acabamos de ver, ¿no? Entonces, para cumplir con estos 2 grandes acuerdos va a hacer falta muchísimo dinero y eso al final lo que genera es enormes oportunidades de inversión. Estos son datos, por ejemplo, de Bank of America que decía que para cumplir con los objetivos de París pues va a hacer falta 5 billones anuales, de los 5 billones de los nuestros, hasta 2050, ¿no? Y para cumplir con la Agenda 2030, y aquí vamos retrasados, entre 5 y 7 billones al año hasta 2030, ¿no? Todo este capital que va a haber que canalizar para cumplir con estos 2 grandes acuerdos genera enormes oportunidades, sobre todo en el marco de la innovación, en el que os movéis muchos de los que estáis aquí presentes. Europa ha tomado el liderazgo en todo este nuevo mundo y se ha puesto compromisos que son verdaderamente ambiciosos, ¿no? Como que seamos el primer continente neutro en carbono en 2050. Para ello ha desarrollado, bueno, digamos, plasmado esos compromisos en lo que se denomina el Green Deal, ¿vale? Que es un acuerdo entre los miembros de la Unión, que ha fijado una serie de prioridades para que Europa sea el continente más sostenible. Estas prioridades, que no vamos a abordar ahora en detalle porque no nos da tiempo, sí que os recomiendo que las miráis desde el punto de vista estratégico porque generan una enorme cantidad de oportunidades de inversión. Yo creo que los ejemplos que vamos a ver luego, tanto de Iberdrola como todo el tema de reforestación que van a comentar luego, son ejemplos de las prioridades que existen en cumplir con las prioridades que existen dentro de la agenda europea. Al final todo esto se ha recogido en un plan de acciones, un plan de finanzas sostenibles, porque bien entendido por parte de la Unión, la forma de cumplir con todos estos compromisos es canalizando los flujos financieros para que se inviertan en estas actividades, en estas prioridades que se han fijado dentro del Green Deal.
Y para ello, todos los que estamos metidos en el mundo de la inversión, pues nos vamos dando cuenta que hay una enorme regulación que lo que hace es que crea incentivos o empieza a fijar los criterios bajo los cuales se deben de canalizar esos fondos hacia la inversión sostenible, ¿no? Claros ejemplos de ello es la taxonomía, que ahora abordaremos un poco más de detalle, en la fijación de unos estándares bajo Green Bonds, el reglamento de divulgación para divulgar de manera adecuada los temas de sostenibilidad por parte de los participantes en los mercados financieros, enorme regulación bancaria que está saliendo para incentivar la financiación sostenible, pues muchos ejemplos que nos ayudan a darnos cuenta de la importancia de incorporar los factores ESG, ¿vale? Ejemplos más concretos ya en el ámbito de la regulación, pues algo que ha tenido muchísimo impacto, por ejemplo, en el mundo de los inversores y que ha afectado a gestoras de capital riesgo, gestoras de venture capital, y todos los que como emprendedores queréis llamar la atención y atraer el capital de todos ellos, ¿no? Pues que sepáis que, bueno, pues que desde el año pasado, desde el 10 de marzo de 2019, entró en vigor el reglamento de divulgación que establece 6 grandes criterios que han venido a conformarse hoy en día casi como asset class, ¿vale? En el cual, pues, el mundo de las inversiones o el mundo de los fondos de inversión se está agrupando en tres grandes grupos, que son los productos de artículo 6, los de artículo 8 y los de artículo 9 del reglamento de divulgación, que no es más que hacer una división entre aquellos productos que integran la sostenibilidad en las decisiones de inversión, es decir, gestores que integran los factores ESG dentro de su proceso de análisis y decisión de inversión, aquellos que dan un paso más y promueven de forma activa características sociales, medioambientales y sociales en sus estrategias de inversión, ¿vale? Esto es ahora mismo casi todos los fondos que se están lanzando en el ámbito de Private Equity Venture Capital, al menos quieren ser artículo 8, con lo cual ahí hay también digamos que la regulación europea está consiguiendo su objetivo, que es que cada vez se dé más importancia por parte de los inversores a las cuestiones de sostenibilidad. Y por último, los de artículo 9, que son aquellos fondos que realizan inversiones sostenibles, ¿vale? Y sujeto además a una regulación muy estricta para evitar el greenwashing, ¿vale? Que es una definición pues muy exhaustiva de lo que se considera como inversión sostenible. Inversión sostenible no es cualquier cosa, sino es lo que viene definido en la norma, que no es solo invertir en determinados sectores, como puede ser forestry, que vamos a ver luego, sino también invertir en esos sectores sin hacer daño a ninguno de los otros objetivos de sostenibilidad y cumpliendo con unas salvaguardas mínimas en materia, pues, de buen gobierno, ¿vale? Todo esto de la ESG sería una gran contradicción si nosotros, replantando un bosque, pudiéramos utilizar trabajo ilegal, ¿no? Sería una enorme contradicción, ¿no? Pues entonces lo que trata de esta norma es de dar coherencia y decir, oye, una inversión sostenible no es solo inversión sostenible porque realice una actividad sostenible que venga recogido dentro de la lista de la taxonomía, sino que además hay que cumplir con una serie de criterios que sean no causar un daño a cualquiera de los otros objetivos de sostenibilidad, ¿vale? Bien sean medioambientales, sociales, ¿vale? Y además tener un governance adecuado, porque es lo mismo. ¿Qué poco sentido tendría todo esto si además resulta que pudiéramos, a través de esa inversión, blanquear capitales, ¿vale? Sería un poco, afectaría al mundo del governance, ¿no? O realizarlo desde un paraíso fiscal sin tener en cuenta un adecuado pago de impuestos, ¿no? Respecto de los rendimientos obtenidos, ¿no? Son cosas muy de sentido común, ¿vale? Pero muchas veces muchos inversores se olvidan de ellos y creen que ya por trabajar dentro del mundo verde, del green tech o del clean tech o todo eso,
pues se olvidan de que además tienen que cumplir con otra serie de criterios, ¿no? Entonces, dentro de la taxonomía que crea a nivel europeo un lenguaje común sobre lo que son actividades sostenibles, ¿vale? Y en su primer desarrollo medioambientalmente sostenibles, ¿vale? Pues se fijan una serie de objetivos medioambientales, ¿vale? Que son mitigación del cambio climático, que vamos a ver ahora tal, adaptación al cambio climático, uso sostenible y protección de recursos hídricos y marinos, transición hacia una economía circular, prevención y control de la contaminación, protección y recuperación de la biodiversidad. Y estos son los objetivos medioambientales que ya están fijados en la taxonomía medioambiental. Va a salir también una taxonomía social que va a crear un lenguaje común dentro del ámbito de la sostenibilidad social. Sostenibilidad, siempre lo digo, no es solo medio ambiente, ¿vale? Es también una parte muy importante, es la taxonomía social, donde algunos de los criterios que ya se conocen, ¿vale? De esa nueva taxonomía es pues, trabajo decente, el promover un nivel de vida adecuado y bienestar de la sociedad, pues el promover comunidades, sociedades inclusivas y sostenibles. Todo esto, que forma parte de un enorme cuerpo normativo, es importantísimo porque detrás de todo esto hay unas enormes oportunidades de inversión, ¿vale? Entonces, muchos de vosotros que os dedicáis a innovar, ¿vale? Y muchas de las empresas que quieren dar una respuesta, grandes empresas que quieren dar respuesta a sus stakeholders en el ámbito de la sostenibilidad, pues tienen que tener muy presente esta regulación, porque les afecta, porque todas las empresas que tenéis que hacer ahora estado de información no financiera, a partir de este año tenéis que reportar qué porcentaje de vuestras actividades están alineadas con la taxonomía. Entonces, ¿qué porcentaje de vuestras actividades contribuyen al objetivo de mitigación del cambio climático o adaptación del cambio climático? ¿Vale? Y el año que viene vienen mucho más requisitos que habrá que reportar. Os afecta el ámbito del reporting, pero os afecta sobre todo la relación con vuestros stakeholders, ¿vale? Al final, principalmente inversores. El carácter del inversor ha cambiado y quiere ser consciente de que la inversión que está realizando no solo le va a reportar una rentabilidad financiera, sino que le va a reportar también, va a generar un impacto pues, en estos objetivos medioambientales y sociales que comentábamos, ¿vale? A ver si consigo avanzar. En el ámbito, disculpa que me he ido atrás, ¿vale? Entonces, todo esto se ha traducido pues, en un boom de la financiación sostenible, ¿vale? Y figuraros, esto que es con datos de 2020 que están un poco desactualizados porque los de 2021 han seguido creciendo, pues en España ya se invertían con criterios de sostenibilidad, es decir, considerando factores ESG dentro de los procesos de análisis y decisión de inversión, pues más de 35.000 millones de euros, que ahora son bastantes más, ¿no? Yo creo que la última cifra este año eran cifras, ¿vale? En un mundo en el que ya son trillions, ¿vale? Los que se invierten con criterios de sostenibilidad. Cualquiera que quiera traer capital, la ESG es clave. Y luego la ESG, no, y esto me gusta dejarlo claro, la ESG, sobre todo, la ESG no es de invertir en sectores que sean sostenibles en sí mismo. O sea, una inversión es ESG porque sigue unos procesos de análisis y decisión. No porque realmente esa inversión se realiza con el propósito de generar un impacto. Eso es la inversión de impacto, que si quieres dentro del mundo de la inversión sostenible es la versión pues más avanzada, ¿no? O más en la que el impacto positivo está indisolublemente unido al retorno financiero, ¿vale? Pero en el caso de la ESG, cuando a mí muchas veces nos dicen, oye, pues que yo soy una compañía de Venture Capital, que mi actividad es, oye, pues yo he creado una aplicación que lo que hace es facilitar el acceso a la información o coger cita previa en talleres, y eso no es un objetivo sostenible. Digo, no, pero tú puedes ser perfectamente ESG
si tú tienes incorporado en tus procesos, como compañía, pues la ESG. Es decir, si tú mides huella de carbono y la reduces, si tú tratas bien a tu personal, si tú tienes una estructura de gobierno adecuada, en el que tienes tu compliance bien montado, en el que... O sea, la ESG es un concepto que muchas veces se asocia a un impacto y la ESG no solo se asocia al impacto, la ESG se asocia a los procesos. Y el realizar bien esos procesos es lo que te permite crear las condiciones para generar un impacto, ¿vale? Entonces, más ejemplos y más números de cómo está creciendo el ámbito de la inversión sostenible, ¿vale? Antes era financiación sostenible, esto es ahora inversión sostenible, ¿no? Entonces, solo para que os hagáis una idea de por dónde está evolucionando el mundo y la importancia de trabajar la ESG para captar financiación, que era una de las guías que veíamos. Voy a ir rápido aquí, ¿vale? Pero esta slide es importantísimo. La ESG, y para nosotros como Atalea además va en nuestro ADN, la ESG es importante porque contribuye a crear valor. Y contribuye a crear valor porque ayuda a reducir costes, ¿vale? Un proyecto de eficiencia energética en una compañía es un proyecto que es un proyecto ASG, es un proyecto que se hace en el ámbito del medioambiental y que ayuda a reducir mis costes, ¿vale? Y ayuda en segunda derivada a emitir menos huella de alcance 2, ¿vale? Emitir menos huella, ¿vale? Todo proyecto de eficiencia en el consumo de agua ayuda a reducir costes. Todos los que estáis en el ámbito agritech es uno de los ámbitos en los que hay una enorme innovación en todo esto. El ámbito también de valorización de residuos es otro ámbito en el que se ayuda, bueno, sería más en el lado si queréis ver, de ingresos. El ámbito de costes sería una optimización en la gestión de mis residuos. Bueno, pues todo eso son cosas que ayudan a reducir costes y directamente contribuyen al proceso de creación de valor. Y todo eso es ESG. Si yo tengo también mi gobernanza, mis procesos de compliance en orden, pues voy a evitar multas, voy a tener unos procesos de gestión de riesgos robustos, ¿vale? Que me van a permitir, de alguna manera, reducir el perfil de riesgo de mi compañía, ¿vale? Eso al final, cuando yo reduzco el perfil de riesgo de mi compañía, también estoy contribuyendo a su proceso de creación de valor, ¿vale? Por no pararme en todos los ejemplos que vienen recogidos aquí, que luego pues, os pasaré la presentación, ¿vale? Pero, por ejemplo, en el ámbito de productividad, o sea, en el ámbito, por ejemplo, más social, en el cómo trato yo a mis empleados, eso también es ESG, ¿vale? Y el cómo trato yo a mis empleados, empleados contentos son empleados más productivos, ¿vale? Pero yo para saber si mis empleados están contentos, tengo que llevar a cabo una serie de acciones. Yo tengo que llevar a cabo encuestas de clima laboral que tengo que hacer y tengo que actuar sobre los resultados de esa encuesta para conseguir que mis empleados estén motivados, ¿eh? Y luego ya en el ámbito de ingresos, ¿no? Oye, pues, ¿cuántos somos conscientes dentro de los que trabajamos en el ámbito agrícola? Pues lo que ha sido todo el movimiento de generar producto o de producir producto bio, ¿no? Generar nuevas líneas de negocio asociadas a la ESG que están generándome nuevo negocio, por poner uno que se entiende muy bien, ¿no? Temas importantísimos, capacidad de acceder a nuevos clientes. Si yo trabajo mi ESG y tengo todas mis certificaciones, mi 14001, mi 9001, pues ¿cuántas puertas se me abren? Porque las políticas de proveedores de muchas grandes empresas, ¿vale?, lo exigen, ¿eh? Y si yo no tengo esa certificación y no la he trabajado, pues no hay forma de que yo acceda a esos clientes, ¿eh? Bueno, pues muchísimos ejemplos prácticos de cómo la ESG contribuye al proceso de creación de valor, ¿vale? Esto es lo que nosotros trabajamos muchísimo con nuestros clientes, por ejemplo, de Private Equity, ¿vale? Y por último, bueno, pues como la sostenibilidad es un motor clave de la innovación, ¿no? Bueno, pues esto al final no me voy a tener mucho porque ya me estoy pasando bastante de tiempo, pero a nosotros nos gusta comentarlo, oye, pues hacer cosas que vengo haciendo toda la vida de una nueva forma, ¿no? Oye, pues yo tengo un proveedor de energía, ¿vale? Yo consumo energía, es algo que hago, es una old thing para mí, pero que puedo hacer en New Way. ¿Cuál es el New Way? Pues yo puedo contratar un proveedor de energía con garantía de origen renovable que no
con el cual me garantizo que no estoy generando emisiones, ¿no? Luego, do new things in new ways, pues oye, de hacer cosas nuevas de una manera nueva, ¿no? Pues oye, pues al final, si yo no tengo incorporados, por ejemplo, procesos de co-packaging, ¿vale? Pues oye, empezar a trabajar el eco-packaging y empezar a hacerlo de una nueva forma, ¿no? Bueno, ya luego hay transformaciones más agresivas de modelos de negocio en el que se pone la sostenibilidad en el centro y ahora estamos viviendo una época donde se están transformando muchísimos modelos de negocio para hacerlos más sostenibles, Y luego, pues, un nuevo business model, ¿vale? Que ahí es donde entráis toda la parte de los que sois más emprendedores dentro de esto, en el que llegáis a la sociedad con una nueva propuesta de valor, ¿no? Y donde yo creo que hoy vamos a ver esto de plantar nuevos bosques, pues utilizando drones, ¿no? Pues no cabe duda de que es algo muy nuevo y que encaja perfectamente dentro de todo esto. Bueno, pues con esto último, dar paso pues al siguiente espacio. No sé cómo se habéis organizado el tiempo para preguntas y respuestas, pero bueno, yo quedo a vuestra disposición por si queréis hacer alguna pregunta sobre esto más adelante. Pero yo creo que ya con esto pues enganchamos perfectamente con lo que viene ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, por tu presentación. Tampoco te ha sido tanto de tiempo, que hemos empezado un poquito tarde. Y nada, oye, pues tal y como teníamos un poco planificado, damos paso a Emilio Tejedor, que nos va a explicar un poco, bueno, pues el ejemplo de Iberdrola, concretamente un proyecto, pero bueno, no sé si dará una visión un poco más amplia. Gracias, Emilio, y no sé si vas a compartir una presentación o no. Buenos días a todos. Sí, había preparado unas diapositivas que ahora compartiré. Sí quería, antes de empezar, pues incidir un poco en todo lo que ha estado comentando Álvaro. Creo que ha hecho un repaso muy importante de todo lo que implica creerse el tema de verse y poner en práctica el tema de los criterios ASG, que son fundamentales, y yo creo que Iberdrola es un ejemplo importante de cómo esos criterios han llevado a la empresa pues a crecer y a generar valor de manera sostenida y muy importante. No olvidemos que Iberdrola en el año 2000 pues era una empresa pequeña española de energía, pues digamos que poco relevante en el ámbito internacional, y es cuando se produce el cambio hacia una apuesta decidida por la sostenibilidad. A lo mejor en aquella época no se hablaba mucho de ASG, ni se le ponía nombre, pero más o menos venían a ser las mismas acciones sin tanta formalidad y nomenclatura. Pero bueno, se hizo un cambio en el sentido de decir, tenemos que girar hacia un modelo energético más sostenible. Y eso implica por empezar a dejar atrás los combustibles fósiles que no son pues eso, que no son renovables y que eventualmente podrían agotarse o generar problemas de suministro. En España no tenemos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues Iberdrola, de pasar en el año 2000, cuando realiza ese cambio, ha pasado de ser era una empresa pequeñita en España, una de las empresas energéticas más grandes del mundo hoy en día, ¿no? En tan solo 20 años, por decirlo así, ¿no? Y eso ha sido, o sea, aparte de muchos éxitos de gestión, evidentemente, yo creo que ha estado impulsado por una visión clarísima de un modelo de creación de valor y de negocio sostenible. Todos los ejemplos que estaba mencionando Álvaro en las distintas siglas de ambiental, social y de gobernanza, os puedo asegurar que han ido creciendo en Iberdrola a lo largo de todos estos años. Toda la parte de gobernanza, de la gestión de riesgos, de las conductas de cumplimiento y códigos éticos, todo eso está implementado en Iberdrola. Evidentemente somos una empresa muy grande, podemos tener más recursos que otras de menor tamaño, pero no nos podemos permitir el fallar en ninguno de estos aspectos. Tenemos una presión muy grande por nuestros grupos de interés, nuestros inversores, nuestros clientes, en fin, todos los grupos de interés. La parte ambiental, que es un poco más la que centra mi presentación, pues evidentemente desde ese cambio y ese compromiso con la sostenibilidad ambiental, pues se ha ido generando toda una batería de trabajos, de
proyectos que han ido conformando el modo en el que Iberdrola ha ido haciendo sus negocios, ¿no? Y la parte social, pues también Iberdrola lleva años hablando del dividendo social, de cómo tener que crear valor y generar las sociedades donde trabajamos. En fin, que la sostenibilidad en estos tres pilares realmente vale la pena y creemos que cada uno en su ámbito y dentro de sus posibilidades se tiene que implementar. Bueno, no me voy a alargar porque también me paso, si no. Voy a compartir las diapositivas. La idea era... espero que lo estéis viendo. Bueno, me iba a centrar un poco más en la parte ambiental dentro de lo que es el ASG, pero ya os digo que son las tres patas son fundamentales, ¿no? Entonces, dentro de la parte ambiental, pues como decía, Iberdrola siempre ha tenido una motivación muy fuerte por la sostenibilidad en general y la parte ambiental en particular, y desde, bueno, pues como ya veis, desde los años 90 ya está estableciendo los cimientos y generando actividad en esta línea, ¿no? de sostenibilidad ambiental, de protección, de compromiso, ¿no? Desde crear nuestras políticas ambientales, lo que os decía antes, de la apuesta por las energías limpias, el cambio de modelo energético a primeros de este siglo, cuando ya se empieza a hablar abiertamente del cambio climático. Iberdrola está ahí. Yo creo que ha sido una empresa que ha empujado y que ha intentado liderar y traccionar en este ámbito, y yo creo que lo ha conseguido desde su sector y desde su capacidad de influencia. Y según ha ido evolucionando toda la teoría y las metodologías de gestión sostenible ambiental, pues se han ido incorporando a la empresa y hemos intentado ser innovadores y estar ahí y ayudar a nuestra cadena de suministro, en fin, y realmente actuar, bueno, pues con un compromiso y una responsabilidad. Todo este visión ambiental, si lo empezamos ya a enfocar no solo en la parte climática, si empezamos a mirar también en la parte de biodiversidad, que serían dos de los grandes aspectos de la sostenibilidad ambiental, el clima y los ecosistemas y la biodiversidad, bueno, pues también estamos ahora mismo con una ambición siempre creciente, porque la presión social de los grupos de interés es creciente también, entonces las empresas reaccionamos e intentamos seguir esas necesidades de nuestros grupos de interés. Tenemos ahora mismo un objetivo de no provocar pérdida en biodiversidad en nuestras actividades. En todos los nuevos desarrollos que hagamos, estamos haciendo análisis para que ese impacto en la biodiversidad sea nulo, y que al menos lo dejemos como estaba, y en la medida de lo posible llegar a un impacto positivo. Cuando te metes en este ámbito y en este tipo de objetivos, toda la empresa se tiene que poner a trabajar en ese camino, y desde corporación, que es donde yo trabajo en Iberdrola, pues cuando estamos promoviendo toda esta mejora en la biodiversidad, se nos ocurre crear un programa de restauración de ecosistemas boscosos, porque los bosques albergan una gran cantidad de biodiversidad y bueno, creemos que es un proyecto importante que permite trabajar en línea con los objetivos que teníamos como empresa en general de mejorar la biodiversidad, pues promoviendo la plantación de bosques en las áreas donde trabajamos. Iberdrola, pues principalmente tenemos 5 países principales de trabajo, que serían España, Reino Unido, Estados Unidos, México y Brasil. Pues en estos países en los que Iberdrola tiene su presencia principal, pues promover la restauración de bosques, ¿no? Esto nos ayuda a luchar contra el cambio climático, que es una obsesión y un compromiso continuo de Iberdrola, es donde tenemos nuestro mayor impacto y nuestra mayor capacidad de mejora. Y nos permite también generar actividad y generar capital natural allí donde trabajemos, ¿no? El objetivo de nuestro programa de árboles es promover la plantación de 20 millones de árboles en esta década importante de la protección de la biodiversidad, en el cual este año tendrían que lanzarse los compromisos de la década de biodiversidad.
se lanzarán este año. Tenemos 3 líneas de trabajo. Primero, la conservación del patrimonio natural, es decir, que allá donde actuemos, como os decía antes, conservemos el patrimonio natural donde tengamos actividad y se restaure todos los daños en los ecosistemas, y en particular en los ecosistemas boscosos, que podamos regenerar, más allá de nuestros impactos, podamos regenerar nuevos ecosistemas. Para ello, pues vamos, estamos haciendo un ambicioso programa de identificación de proyectos de terrenos degradados que podamos comprometernos a reforestar. Dentro de la motivación o del modo de hacer cosas de Iberdrola, que siempre tenemos a la innovación presente, pues iniciamos una labor de colaboración con CO2 Revolution, del cual no voy a hablar porque se va a hablar enseguida. Y una tercera rama, como no podía ser otra, que es la de creación de valor social, de crear conocimiento, crear concienciación, I+D también, voluntariado, etcétera, etcétera. Este es el ámbito de nuestro programa de árboles. El objetivo, bueno, pues creciendo poco a poco, ya estamos en los 2,5 millones que estaban para este año, pues ya los tenemos cumplidos, pero bueno, y llegando hasta los 20 millones, ¿vale? Bueno, esto lo he explicado en la diapositiva anterior, pero es un poco el detalle de lo que hemos ido haciendo y objetivos y éxitos hasta la actualidad. Pero bueno, dentro de este programa estábamos trabajando con la iniciativa reina de la Comisión, que intenta promover la innovación en el entorno rural, la generación de actividad, todo lo que es trabajar con toda la España rural, dentro de Europa todos los entornos rurales, pero en particular en España, y se nos ocurrió lanzar esta iniciativa de Bosque Busca Pueblo en el que crecer, que realmente lo que busca es identificar pueblos pequeños, de hasta 15.000 habitantes, pequeños y medianos, que tengan una visión de sostenibilidad, un compromiso con la sostenibilidad, y que además tengan, pues eso, terrenos en su área municipal donde han sufrido incendios o sean terrenos que han sido abandonados. Y bueno, les hemos lanzado este reto de decirnos dónde estáis, qué tenéis. Iberdrola, junto con CO2 Revolution, pues se compromete a restaurar todos esos terrenos. Estamos ahora mismo en el plazo de candidaturas, nos están enviando muchos municipios, nos están enviando sus propuestas. Pero bueno, dentro del programa Árboles, dentro del programa de sostenibilidad y de dividendo social, de compromiso con la sociedad, pues creemos que esta iniciativa, pues como que recoge todo, ¿no? Es una iniciativa, estamos muy ilusionados con ella, creemos que es muy bonita, porque nos permite eso, promover la biodiversidad, promover el capital natural, la actividad. Cuando generas un bosque, pues generas actividad en su mantenimiento, generas pues actividades culturales, de turismo, incluso actividad económica, de mantenimiento, de gestión forestal, en fin. Como os decía, es una iniciativa muy bonita que creemos que va a tener mucho éxito y va a ser maravillosa, pero muestra un poco lo que es una línea de trabajo, cómo tener un objetivo a largo plazo de sostenibilidad se va implementando en objetivos, pues, de protección del medio ambiente. Luego ese del medio ambiente pasas a un objetivo de biodiversidad que tienes que llevar más allá, entonces generas acciones que van más allá de tus impactos. Pues sale este programa de árboles y luego esto se implementa aguas abajo en una actividad ya más específica del entorno rural, para generar valor, para generar actividad. Y bueno, este es un poco el ejemplo que os quería mostrar. No me quiero entretener más para dejar tiempo a la asociación, pero bueno, encantado de contestar a preguntas, como decía Álvaro, cuando acabemos. Voy a dejar de compartir. Un segundito, si es que lo dejo ya. Muchas gracias, Emilio. Bueno, la verdad que es un proyecto muy bonito. Hemos querido que nos contases algo más concreto, ¿no? Ya sabemos que Iberdrola, yo creo que es pionera un poco en temas de ASG, lleva demostrando muchos años.
Pero bueno, un poco por un ejemplo práctico que en este caso pues que está vinculado con la sostenibilidad y más concretamente la biodiversidad, ¿no? Y pasamos a Esteban, que nos habla un poquito de CO2, que es un poco el complemento de este ejemplo práctico, nos hablará un poco de la compañía para que veamos distintos enfoques, ¿no? Hemos visto una gran corporación y ahora vamos a ver una compañía pues en fase temprana, una startup o ya igual scale-up, ¿no? Que también tiene muy en cuenta los criterios ASG y concretamente pues también trabaja en el área de sostenibilidad, ¿no? Gracias a todos. En primer lugar, quería agradecer a Sodena la oportunidad que nos da de exponer nuestro proyecto y bueno, os voy a pedir un poco de disculpas porque dada la situación que Juan Carlos ha enfermado durante la noche, pues no me da tiempo a prepararlo todo lo bien que me habría gustado. Así que de antemano me disculpo. Voy a compartir la presentación que tenía Juan Carlos lista. No sé si la veis. Se ve perfectamente. Sí, ¿no? Vale. Bueno, pues comienzo. Siempre me gusta comenzar por el propósito, el porqué de CO2 Revolution, ya que es lo más importante y sobre lo que basa todo lo demás. CO2 Revolution se fundó y existe únicamente para intentar dar buenos frutos en la mayor escala posible. El código ético, de obligado cumplimiento para todos los socios y trabajadores de la misma, así lo recoge. La misión, y la cita textualmente según se recoge en el código ético de la empresa, es, y leo, CO2 Revolution surge con la misión fundamental de dejar un mundo mejor, de dar a la sociedad buenos frutos y que estos duren, de devolver a Dios y a la sociedad los talentos que se nos otorgan, convirtiendo a la compañía en un modelo de referencia, compaginando su actitud y la durabilidad de sus frutos con un modelo de negocio de vanguardia, efectivo y próspero. Todo esto, que recoge obligaciones como austeridad, empatía, eficiencia o ayuda mutua, son de directa inspiración cistercense. La SG es, por lo tanto, la base de nuestro nacimiento y la estrategia para devolver los talentos recibidos por Dios. El cambio climático es quizá el mayor problema que nos enfrentamos como humanidad. Las causas del mismo son la deforestación y el aumento exponencial de los gases de efecto invernadero. Pero los métodos actuales de reforestación son obsoletos, caros, requieren de mucho tiempo, no son rentables y no se pueden aplicar para lugares de difícil acceso. Por ello, desde CO2 Revolution apostamos fuertemente por la innovación para crear métodos eficientes, escalables y rentables, habiendo sido pioneros en la aplicación de ciertos métodos, como es la reforestación con drones, el uso de Big Data y el desarrollo de nuestra semilla inteligente. El código ético, comentado anteriormente, detalla todos los valores de buen gobierno, obligatorios para todos los socios y trabajadores. Desde el punto de vista económico, apostamos por la eficiencia, que nos lleva a la rentabilidad de negocio, para poder hacerlo escalable y seguir destinando recursos al I+D. Apostamos por la política de deuda cero. No debemos un solo céntimo y por pagar a tocateja a nuestros proveedores. Nos alejamos totalmente de políticas perniciosas de pago a 15, 30, 45 días. Nuestra deuda y cuenta de proveedores es cero. Para aquellas reforestaciones que requieren personal, así como para nuestras oficinas, realizamos contrataciones mayoritarias de personas en riesgo de exclusión social, víctimas de violencia de género o parados de edad avanzada. Para terminar, destacar que desde el nacimiento de la empresa, en el año 2018, se han reforestado ya unas 2.500 hectáreas, que si hacemos la transformación a número de árboles, son 2,5 millones de árboles. Gracias a la campaña de Iberdrola, con la que colaboramos activamente, esperamos que ese número en los próximos años suba ampliamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Yo creo que habéis trasladado bien un poco el cometido, ¿no? de CO2. Vamos a abrir un turno de preguntas. Podéis utilizar el chat. Bueno, yo abro un poco el fuego. Yo creo al final
que parece que este tema de las ASGs pues estaba en manos un poco de las grandes corporaciones como Iberdrola, ¿no? Pero bueno, ya vemos que compañías pequeñas como CO2 nacen ya con este origen, ¿no? Una pregunta para Emilio y para Esteban en este caso, ¿no? Un poco, ¿cómo percibís? Bueno, Iberdrola es una empresa cotizada, yo no sé qué es lo que trasladáis a vuestros accionistas de temas de ASG, si tenéis un informe específico, cómo cuantificáis, ¿no? Un poco, si verdaderamente tenéis la percepción un poco que esta preocupación, ¿no?, al final está en vuestros accionistas o no, ¿no? Y un poco también CO2 desde vuestros inversores, ¿no? Que bueno, nosotros, Sodena en este caso es una parte, ¿no? ¿Cómo veis esta percepción de la ASG, ¿no? Si la preocupación es a más o cómo os lo trasladan desde las dos visiones, ¿no? Y Iberdrola, una cotizada, ¿no? Y CO2, una empresita que tiene una vida pues mucho más corta y está en una fase muy anterior, ¿no? Pues por la visión de Iberdrola, lo he comentado brevemente en mi exposición, la demanda y la presión por parte de los grupos de interés y de los inversores en particular ha sufrido un cambio muy importante en los últimos años y además un cambio que se está acelerando. Cada vez son mayores las demandas de información, las demandas de ética, de sostenibilidad, de manera que hay muchos grandes inversores que empiezan a excluir de sus portfolios de inversión empresas que no cumplan unos estándares de sostenibilidad bueno, pues que establezcan ellos o que se basen en criterios internacionales, ¿no? En cuanto a reporte, Iberdrola siempre ha hecho un énfasis especial en la transparencia. El informe de sostenibilidad que llevamos publicando pues, desde hace muchísimos años, hoy se ha convertido en el informe de estados no financieros, porque recientemente, a raíz de una directiva europea y traspuesta en España, hay un requerimiento legal de dar a la información no financiera un carácter de importancia similar al de la información financiera. Bueno, pues está todo recogido, pero además de todos estos aspectos que se recogen en el informe de estados no financieros, pues tenemos pues un informe integrado que resume esos aspectos y otros publicados ahí. Tenemos informes de transparencia en la parte ambiental, informes de biodiversidad, informes de gases, o sea, de inventario de gases de efecto invernadero, en fin, toda una batería de informes. Es cierto que Iberdrola, como una empresa grande y con recursos, pues yo creo que está cumpliendo firmemente su misión no solo de cumplir con la ley, sino de ir un poco más allá e incrementar la transparencia. Pero que yo creo que yo animo a las empresas a que en la medida de lo posible también sean transparentes y reporten de manera abierta sus impactos y sus figuras de desempeño, porque eso a la larga te fuerza a cambiar, a mejorar y, como decía Álvaro, a la larga también eso genera valor y anima pues, a mejorar la capacidad de financiarte, a conseguir clientes, en fin, es el buen camino desde mi punto de vista. Esteban. Parte de CO2 Revolution, un poco vamos en la línea que ha comentado Emilio Tejedor. La preocupación de las grandes empresas por el ASG cada día es mayor. Entre nuestros clientes están grandes bancos, grandes empresas tecnológicas, grandes empresas de la construcción. Es decir, que prácticamente todos los sectores de toda la industria, todos los motores de la economía a nivel nacional y ahora estamos empezando también a nivel internacional, cada día es mayor y la preocupación por el ASG está increciendo constantemente. Yo voy a hacer, perdona Vicky que te interrumpa, pero a mí me ha gustado mucho cómo el CO2, bueno, a Iberdrola es que los conozco muy bien, pero a CO2 Revolution me ha gustado mucho cómo ellos han expuesto la forma
en la que integran la ESG dentro de su gestión, ¿no? Dentro de la compañía. O sea, tienen muy bien definido el propósito, las acciones que ha estado comentando pues están muy alineadas con mejores prácticas y es, yo creo, un gran ejemplo para el resto de las startups que están conectadas, independientemente de la fase en la que estén, de cómo se pueden llevar a cabo acciones ESG relevantes siendo una empresa pequeña, ¿vale? Entonces, yo creo que eso es la ESG, uno de los grandes mitos de la ESG es que la ESG es carísima, ¿vale? Y que hacen falta, pues, muchos medios. No, la ESG no es cara. La ESG es proporcional a cada uno en función de su tamaño y se pueden hacer acciones muy relevantes que a un coste, pues, bastante razonable, ¿no? Que es más voluntad de cambiar procesos y de introducir cosas nuevas en la forma en la que hacemos las cosas, más que tener una dotación presupuestaria elevada para poder cumplir con esos criterios. Gracias, Álvaro. Aquí hay varias preguntas en el chat, que es para ti también. ¿Cómo de relevante es para una startup el tema, o crítico, pone el tema de ASG para levantar capital, ¿no?, en una ronda de inversión? Cada vez más las gestoras de Venture Capital van incorporando la inversión responsable dentro de su forma de invertir, ¿vale? Entonces, lo que es sumarse o a hacer inversión responsable supone que incorporan los criterios ESG dentro de su proceso de análisis y decisión de inversión. Entonces, no les debe de extrañar que cuando estén en una ronda de financiación, ¿vale?, sobre todo más, quizás en Series A, pues a lo mejor todavía se profundiza menos porque al final, oye, pues se puede hacer la pregunta de cómo vas a abordar esto, pero todavía estaría por definir. Pero en Series B ya hay preguntas específicas a través de cuestionarios que se van a encontrar oye, pues si miden huella de carbono o no miden huella de carbono, si tienen un plan de reducción, si tienen una política medioambiental, si tienen una política social, si tienen una política de proveedores, si tienen algo que es importante, pues ya sobre todo para Series B, si tienen un programa de compliance, de qué manera están trabajando el governance, de qué manera están alineando intereses, ¿no?, entre los fundadores y los nuevos inversores, que son materias de governance clave en las rondas de financiación. Entonces, la respuesta es que es cada vez más crítico, sobre todo porque cada vez hay más venture capital en España, más gestores de venture capital que tienen que realizar ese análisis ESG antes de aprobar una inversión. Muy bien, gracias, Álvaro. Y aquí también una pregunta que no sé si será, bueno, la lanzo. ¿Qué ha resultado más difícil en la implantación de los criterios ESG en sus compañías? Entiendo que es para Iberdrola y CO2 con distintos enfoques, obviamente, y distintos recursos también. Bueno, es una pregunta difícil de contestar. Esta implantación es una cosa gradual, o sea, no es algo que se haga de un momento ya y lo implantas todo, ¿no? Primero pasa por tener clara una misión, ¿no? A dónde quieres llegar en tu objetivo empresarial y cómo quieres llegar a él, un poco lo que ha mencionado también Sebastián, que ha puesto el ejemplo de CO2 Revolution, pero tiene que ser un proceso gradual en el cual se vayan creando los cimientos, pues, de gobierno, como decía Álvaro, pues de compromiso ambiental, y se vayan dando pasos factibles que no comprometan pues la actividad de la empresa. Es que cada empresa va a tener su propia problemática y su propia situación. Como os decía antes, Iberdrola lleva, bueno, pues muchos años trabajando en este tema y es un camino en el cual se va avanzando. Una empresa como Iberdrola pues tiene la problemática de su tamaño, de su diversidad de actividades. Iberdrola son muchas empresas, aunque muchas veces aparezca como una, internamente son empresas distintas que se dedican
a actividades distintas dentro de la cadena de valor del sector energético. Pues tenemos unas empresas que generan energía, pero luego tenemos otras empresas que la venden y empresas que la distribuyen o la transportan. En fin, conseguir el alineamiento de todas las líneas de negocio en todos los países, bueno, pues eso es quizás el grado de complejidad más grande en una empresa de nuestro tamaño, ¿no? Otras empresas en otra dimensión pues tendrán características distintas. Yo lo que recomendaría es eso, primero establecerse unos objetivos claros, unos propósitos claros de llegar adelante a la misión de la empresa con un camino de sostenibilidad, porque el camino que no tenga en cuenta la sostenibilidad yo creo que va a ser un camino de corto recorrido, y luego ir, pues a lo mejor buscando asesoramiento, entendiendo las capacidades y las necesidades más urgentes, y poco a poco implementando cada uno de los aspectos que están cubiertos dentro de la gobernanza, del ambiental y del social, pues ir dando pasos que aporten a la empresa, que vayan siendo significativos y que marquen un camino. Yo creo que muchas veces cuando alguien viene a hacer un escrutinio de una empresa, no solo es importante el punto en el que estás, que lo es, pero también poder demostrar una trayectoria, un proyecto bien definido y con cumplimiento de objetivos, diciendo que tú vas a llegar a esos compromisos de sostenibilidad que te hayas marcado. Muchas gracias, Emilio. No sé, Esteban, si tienes algo que comentar. Sí, estoy de acuerdo con Emilio en que para una empresa grande como es Iberdrola, pues es un trabajo costoso y hay que trabajarlo a medio y largo plazo. Para una startup como puede ser CO2 Revolution, hay medidas que son relativamente sencillas. Voy a exponer un ejemplo. Nosotros el 80% de nuestras reforestaciones las hacemos en Galicia, por condiciones climáticas, lógicamente. En nuestras reforestaciones, el 80% del personal que contratamos son personas en exclusión social. Simplemente hemos hecho una gestión de ponernos en contacto con la Cruz Roja, hablar con ellos y ellos son los que se encargan de facilitarnos el personal. Esa gente está deseando trabajar. Están súper agradecidos a la empresa por darle la oportunidad. De ese 80% de personas que nos lleva la Cruz Roja en este caso, el 50% pedimos que sean mujeres para facilitar su incorporación al trabajo en el medio rural. En los pueblos, sobre todo de la España profunda, en el norte de España, ya sabes cómo es el papel de la mujer. Hoy por hoy, lamentablemente, pues todavía sigue relegado un poquitín en una segunda posición. Entonces, como empecé mi pequeño relato, mi pequeña exposición, nos tenemos que preguntar el por qué. ¿Por qué queremos contribuir? ¿Por qué queremos en la SG? Esa es la pregunta. Y muchas veces querer es poder. Y pequeños actos dan grandes resultados. Muy bien. Oye, pues parece que no hay más preguntas. Agradeceros a los tres este rato que nos habéis dedicado, a compartir vuestras experiencias, que yo creo que son, bueno, pues muy complementarias, ¿no? Y espero que haya resultado de interés para los asistentes, así lo pretendíamos, porque a nosotros es una temática que nos apasiona y que creemos que el futuro está en las ASGs. Y bueno, pues nada más, me despido y nos vemos en el siguiente workshop, que espero que sea de vuestro interés. Muchísimas gracias a todos, a los ponentes y a los asistentes. Un saludo, buen día. Gracias a todos, un saludo. Gracias. Muchas gracias a vosotros.